Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez Castro. Hay un caballito de batalla que tienen los hermanos y las sectas protestantes proselitistas, que es el siguiente. Los católicos son idólatras. Eso lo dicen desde siempre, a todas horas. Y entonces, el mal católico que se fue para esas iglesias queda convencido de esa falsa enseñanza o afirmación. ¿Y por qué? Pues simple. Usted ve esos testimonios de esos malos católicos que se fueron para este grupo protestantes. Y dicen, cuando yo era católico, yo era un borracho, yo era un adúltero, yo no trabajaba honestamente, yo castigaba de una manera inmisericordia a mis hijos, yo era marihuanero, yo era ambicioso, pero cuando conocí a nuestro Señor Jesucristo como único y mi suficiente Salvador, conocí la luz, aleluya, hermano, abandoné la iglesia apóstata, la iglesia ramera, el Apocalipsis, ahora sí conozco la verdad, aleluya, ¿quién dice amén? Y la gente, guau, guau. Usted tiene que reconocer, querido amigo, que usted nunca fue católico. Porque el católico verdadero no se sale de la iglesia católica porque sabe perfectamente quién fue el que la fundó sobre Pedro, sobre los apóstoles, conoce bien su doctrina, conoce bien su enseñanza y conoce perfectamente todo lo respecto a las imágenes. Pero aquel que nunca conoció, entonces, ¿qué aprendió? Nada. Usted, mal católico, tiene que reconocer que usted estando ahora en esas iglesias protestantes que persiguen a la iglesia católica, iglesias proselitistas, diga usted una cosa honestamente. ¿Usted iba a misa asiduamente? ¿Usted acudía a cursos bíblicos? ¿Usted hacía parte de algún grupo de iglesia? ¿Usted realizaba alguna labor apostólica dentro de la parroquia? ¿Usted leía, estudiaba, escrutaba, oraba la Sagrada Escritura? ¿Usted se metía a internet para estudiar apologética, para estudiar patrística, patrología, hermenéutica bíblica? ¿Usted recibía cursos y enseñanzas sobre los libros que tiene la Sagrada Escritura? Dígame si usted hacía eso o no. Pues no, porque si lo hubiera hecho, no se hubiera salido. ¿Quiénes son los que engrosan las filas de las sectas protestantes? Los malos católicos. O sea, que no venga a dárselas de artista, a decir que cuando yo era católico, usted nunca fue católico. ¿Listo? El católico verdadero es aquel que funda su fe, su mirada y todo su ser en Cristo Jesús, que fundó una iglesia. La iglesia católica es el que lee la palabra del Señor, la medita, la estudia. Es aquel que visita al Santísimo y hace oración. Es el que tiene en cuenta a la Virgen María y reza el rosario. Es el que pertenece a un grupo de iglesia o perteneció, hace obras de apostolado. Es una persona comprometida con la Iglesia Católica y con los hermanos. Ese es un verdadero católico. Pero no venga a decir usted que usted nunca fue a la iglesia y que venga a decir que usted fue católico. Eso es mentira. Entonces, como usted nunca fue católico, y las pocas veces que iba a la iglesia veía una serie de imágenes a San Martín de Porres, a San Francisco de Asís, a San Ignacio de Loyola, a San Judas Tadeo, a San José, y veía un montonón de imágenes de la Virgen, ¿no?, en sus diferentes ropajes, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de Fátima, la Inmaculada Concepción, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted pasó a las filas protestantes, recuerda eso. Y entonces, como nunca conoció su iglesia, cuando va a parar a estas filas, entonces llega el pastor protestante y le dice a usted lo siguiente. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted era católico? Cuando usted pertenecía a esa iglesia apóstata, pues le va a demostrar que esos eran idólatras. Y que todas esas imágenes que usted veía en ese templo son dioses. Es una iglesia pagana, idólatra, que no conoce la palabra del Señor,
que no estudian la palabra del Señor, y yo con textos bíblicos le voy a demostrar que es una iglesia apóstata, una iglesia que no es la iglesia que Jesucristo fundó. Nosotros sí somos la iglesia de Jesucristo, pero hay un montón de iglesias que dicen lo mismo. Pero bueno, ¿qué texto le van a citar? Este, hermano. Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante, que dice lo siguiente: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni le sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Le citan eso, ¿no? Entonces, si ve, hermano, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. ¿Y qué es lo que usted encuentra en los templos protestantes? ¿Qué es lo que usted encontraba en su iglesia? En su iglesia católica. No eran imágenes, pues esos son dioses. Eso que se dice San José, San Judas Tadeo, San Martín de Porres, esos son dioses para los católicos. Esas imágenes de la Virgen María, de esa señora, esas son diosas, esas son demonios. Usted se dejó embaucar, menos mal que llegó acá a la iglesia. Aquí sí le estoy demostrando con la palabra del Señor, que dice: no te harás ni estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Mira, eso lo están haciendo, son imágenes, no cumplen la palabra del Señor. Y entonces, como usted nunca conoció la Biblia, nunca conoció estos textos, entonces, ¿qué puede contestar? Ay, no, pues sí, no. Oiga, sí, ¿verdad? Yo estaba allá, no, efectivamente, gracias al Señor, gloria a Dios, aleluya, ahora sí estoy en la iglesia verdadera. ¿Y por qué el pastor protestante no le cita el versículo 3 del capítulo 20 para iniciar? ¿Qué dice el versículo 2? Lo voy a decir desde 2 en adelante. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Punto. No te harás estatua ni imagen alguna. Es otra cosa. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y los dioses se representaban con imágenes. Y al final del versículo 4 de ese capítulo 20 dice: no te postres ante esos dioses. Entonces, es muy distinto las imágenes que nosotros tenemos, porque para nosotros esas imágenes no son dioses. Estos hermanos simplemente le citan esta parte de no te harás estatua ni imagen alguna. ¿Ve? Y como nosotros sí hacemos estatuas e imágenes, entonces dicen, si ven, son idólatras. Pero no citan el versículo 3 ni el versículo 5. El versículo 3 es: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna. Nosotros no tenemos las imágenes como dioses, simplemente como imágenes, como representaciones, que así como las que cita el mismo libro del Éxodo en su capítulo 25, versículo 18. Fíjese, querido hermano, que el capítulo 20 del libro del Éxodo, versículo 4, manda a no hacer imágenes, pero el capítulo 25 del libro del Éxodo, en su versículo 18, dice lo siguiente. Entonces Dios Yahvé mandó a hacer a Moisés lo siguiente: asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. ¿Sí ve? Mandó a hacer querubines. ¿Qué es un querubín? Es una imagen. ¿De qué? De un ángel. Son imágenes. Entonces uno se pregunta, ¿hacemos o no hacemos imágenes? Después, si pasamos al libro de Números, entonces también vemos cómo Dios Yahvé manda a Moisés a hacer también una imagen. Vamos a mirar que eso está en el libro de Números, en su capítulo 21, versículo 8, y dice lo siguiente: y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, hazte una serpiente ardiente, una imagen de una serpiente, y colócala en un poste. Le mandó a hacer una serpiente. Una serpiente no es una imagen, que la pusiera en un poste. Pues muy bien. Entonces, si usted tiene una lógica y sana razón, se pregunta uno, ¿el Señor se contradice? Porque en unas partes dice que no se hagan imágenes y en otras dice que sí. ¿Hacemos o no hacemos? Pues hacemos,
Porque el problema no está en la imagen, sino que esa imagen se convierta en Dios para nosotros. Eso sí es idolatría. Entonces, ¿con qué le va a salir el hermano protestante sectario? Con lo siguiente: ustedes sí tienen esas imágenes como dioses porque ustedes lo adoran, porque ustedes se arrodillan, ustedes le prenden velas, ustedes lo besan. ¿Ve? Entonces sí lo adoran, porque ahí se están postrando, lo tocan, lo besan y le ponen velas. Entonces los están adorando. Entonces uno pregunta, ¿adorar es eso? Sí, adorar es arrodillarse, tocarlo, besarlo. Todos son dioses para ustedes. Entonces uno le pregunta, ¿usted adora a Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y usted lo besa? Pues no. ¿Y usted lo toca? Pues no. ¿Y usted no lo puede adorar de pie? Pues sí. Entonces usted no lo adora. Porque si para usted adorar es arrodillarse, llevarle flores, prenderle una vela, y usted no hace nada de eso con Dios, entonces usted no lo adora. Porque el concepto de adoración ellos también lo tienen equivocado. Por lo tanto, querido amigo, las imágenes que tiene la Iglesia Católica perfectamente la Iglesia Católica entiende esa realidad de las imágenes como simples representaciones de personas que estando en vida vivieron su fe de una manera heroica. Entonces, la Iglesia, para recordarlos, para rendirles honor y veneración, entonces les hace una imagen. Pero no para adorarlos, porque nosotros no adoramos a esas imágenes, porque sabemos quién es nuestro único Señor, Dios y Salvador. Las imágenes que la Iglesia Católica tiene en sus templos son como las imágenes que vemos en los parques, por ejemplo, de un prócer de la independencia, o son como las imágenes de un literato o un gran pintor que le dio orgullo a la nación. Entonces le hacen una imagen y está por allí en un parque o está en un gran salón, ¿no? Como recuerdo que fue un personaje importante cuando estaba en vida. Lo mismo las imágenes para nosotros. Dejémonos de tonterías. El campesinito más ignorante que está por allá, en el monte perdido de una vereda, sabe perfectamente que San José no es Dios. Sabe perfectamente que la Virgen María no es diosa. Sabe perfectamente que San Martín de Porres tampoco es Dios. Él sabe quién es Dios, Cristo Jesús, Dios encarnado. Por lo tanto, manejar la Biblia de manera amañada, sin mostrar otros textos, entonces confunde al mal católico. Y esos malos católicos, por no aprender la sana doctrina, por no leer la Biblia, por no dejarse enseñar, ahora están recibiendo una mala doctrina y ahora sáquenlos de esas iglesias protestantes. No los va a sacar nadie, ya ahí se quedaron. Por lo tanto, querido amigo, usted prepárese, fórmese. Usted está en la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó. Es una tristeza que nosotros entre cristianos tengamos que estar en este tipo de diálogos, de encuentros, pero hay que hacerlo, hay que hacer apologética. Porque la iglesia de nuestro Jesucristo no puede estar desvirtuada, no, empantanada por una serie de falsas doctrinas. La iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, no otras iglesias. Jesucristo dijo, yo fundaré mi iglesia, y Él la cuida, Él la pastorea, Él la acompaña, Él la alimenta, porque es su iglesia. La iglesia que fundó sobre Pedro y los apóstoles, la iglesia católica, que orgullosamente nosotros hacemos parte de ella. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en otra oportunidad, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.